influencers, youtubers o streamers que resaltan por ser la segunda reencarnación de Jesucristo. Y no es porque sean barbones de pelo largo, sino porque la luz que desprenden te deja ciego y, mi rey, ni de rodillas soy digno de estar frente a ti. Todos podemos estar de acuerdo en que hay diferentes creadores que llegaron a esta categoría divina de ser prácticamente amados y respetados por todos. Pero el amor y el odio son las dos caras de la misma moneda, y aunque toma años forjar estas carreras tan notorias, un error lo suficientemente grande puede mandar todo a la mierda y convertirte en el nuevo lolcow de internet. Digo, creo que todos nos acordamos. Este carnal de los NFT. A ver, nunca sabremos si fue por dinero tal cual o es que de verdad al güey le vendieron o lo convencieron de que realmente el proyecto iba a tener futuro. A ver, yo creo que voy más por lo segundo. El arco donde Willy Rex decidió venderle su alma al diablo, o lo que es lo mismo, el mundo de las criptomonedas y los NFT. Fue como ver a Dios sangrar, un tipo tan querido y respetado repentinamente hablando de forma estúpida de uno de los cánceres más grandes que jamás ha parido. Es que el problema con eso fue que se involucró demasiado. Porque hubo un chingo de famosos cantantes e influencers que hicieron la misma madre de los NFT. Y no lo hicieron de forma tan... no estaban tan metidos. O sea, publicaban algo en su perfil y punto, no había más. No es nada en comparación a lo que hizo mi compita del día de hoy. Sí señor, ¿quién es Pirate Software? ¿De verdad trabajó 7 años en Blizzard? ¿Por qué su juego pixel art de 4 pesos no salió incluso después de casi 10 años de desarrollo? ¿Qué mierda tiene que ver con la comunidad furry de Second Life? Y sobre todo, ¿cómo hizo para pasar de ser el nuevo papá de Twitch a ser ahora mismo una de las personas más odiadas de toda la... A ver, lo primero no lo sé, lo segundo sí, o sea, vimos que básicamente intentaba justificar lo injustificable. Plataforma, perdiendo cientos de miles de seguidores y protagonizando una de las funas más grandes jamás vistas en el mundo angloparlante. Escúchame, pollo, mi nombre es Harux, acomódate los pantalones y espero que estés listo, porque hoy vamos a ver la historia de... Pirate Software. Y es que por su nombre, Jason Hall explotó en septiembre de 2023 gracias a un formato de videos cortos donde básicamente le explicaba a la audiencia cualquier cosa que tenga que ver con programación, desarrollo de videojuegos, hacking o básicamente cualquier aspecto de la vida. Sé que suena medio boludo, pero el formato de él, con su voz grave de hombre, explicando cosas tan boludas como a desconectar de internet cuando te sentís mal, o aprender a valorar tu trabajo y buscar... ¿Ves que algún programa no está funcionando bien? Solo dale a reiniciar. Alguna mamada así. Realmente funciona muy bien. Yo mismo me veía esos videos en su canal Pirate Software, que también es el nombre de su desarrolladora de videojuegos. A esta altura igual de esos videos ya no sé qué me parece verdad y qué no, pero en ese momento sí que me engancharon bastante. Este boom fue tan violento. A ver, es que el formato también da para un... Es divertido verlo, pero ya hacerlo en práctica... Cuando se traspasó a Twitch, su media subió de 300 viewers a 3000 en un solo mes. En 3 meses ya eran 8000 y poco después ya estaba teniendo alrededor de 15000 viewers en directo, convirtiéndolo en uno de los creadores más grandes de la plataforma. Además, este contenido le farmeó una comunidad que realmente confiaba en él y lo puso en el pedestal de buena persona. O sea, ¿cómo no lo sería? Te daba buenos consejos tanto para la vida como para internet, te trataba bien y parecía que tenía un historial muy prolijo y admirable. Pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Tuvo algunas polémicas pequeñas, pero recién en 2025 tendría su primer problema real en la serie de World of Warcraft Hardcore que organizaron los gringos. Mira, yo sé que no jugás MMORPGs y que son un poco viejos, pero quédate con la idea de que el juego tiene hardcore en el nombre, porque si te equivocas una sola vez, si tu personaje muere, no podés recuperarlo y tenés que empezar desde cero. Si en el LoL con iniciar una partida normal te mandan a la mierda. Mi compa además tenía un personaje mago que cumple 2 roles: meter daño como un enfermo y además apoyar al equipo con hechizos defensivos. Se equivocaron en una mazmorra y cuando tendría que haberlos ayudado, los abandonó para salvarse solo y obviamente todos murieron y perdieron sus personajes menos él. Y yo sé lo que vas a pensar, qué problema boludo, se murieron en un jueguito, pero es que es... A ver, cuando estás muy metido y suceden este tipo de cosas realmente encabrona. Es en el momento, o sea... te dan ganas de romper algo. No fue el problema. El problema vino justamente después, cuando al señalar sus errores obvios, el tipo se subió al pony. Básicamente dijo que todos le podían comer los 2 huevos y que aunque fuera su culpa, en realidad era culpa de los demás porque él había hecho bien su parte. Una actitud realmente muy infantil que en cualquier otro creador habría dado bastante igual, pero justo él, que venía farmeándose la imagen de buena persona, no podía permitirse quedar como un nene de 8 años enfrente de todos, costándole una buena parte de reputación y
confianza, siendo que además reputación menos 50, son ¿no? fanáticos de este juego, y quién más que ellos para juzgar que lo que hizo fue ser un absoluto imbécil. Pero como dije, esto solo fue el principio, la primera piedra en el camino, una polémica media boluda, pero lo suficientemente grande como para que los cadáveres empezaran a salir del closet y llenaran el ambiente con olor a mierda. El verdadero problema va a venir después. Pero en serio, de verdad la va a cagar. Y es que si era un poco la imagen del héroe gamer que consiguió el final feliz, con esta nueva polémica se convertiría en el supervillano de cualquier gordo compu al que le gusten los jueguitos. Básicamente se plantó en contra de uno de los proyectos más grandes de preservación de videojuegos del momento. Y mírame los ojos, vos, gordo que no juega jueguitos. Yo sé que te parece una boludez, pero te lo voy a explicar un poco por encima para que me entiendas. A ver, yo voy a dar mi explicación rápida. Lo de Stop Killing Games comienza con un juego llamado The Crew, desarrollado por Ubisoft. Ya mencionando Ubisoft ya te darás cuenta de dónde va esto. The Crew era un juego de servicio que básicamente decidió desactivar funciones online y básicamente desapareció. O sea, todo lo que invertiste o todo lo que conseguiste básicamente se perdió. Bueno, en base a esto, o sea, no queda nada. Entonces, para intentar prevenir esto, se puso esta iniciativa de Stop Killing Games, que funciona solo en Europa. Pero que a ver, la iniciativa básicamente trata de que cuando las empresas decidan no terminar o dar fin al ciclo de vida de un juego, haya maneras en que se pueda mantener para que personas que quieran jugarlo puedan entrar. O sea, de forma externa, no tiene que ser específicamente que la misma empresa tenga que mantenerlos obligadamente, pero sí que haya opciones. Scott es un gamer de esos típicos, o sea, mirale la carita, ese porte grita desempleo. Pero lejos de la realidad, este compita lidera un movimiento dedicado a intentar obligar por ley a las empresas de videojuegos a permitir que de alguna forma sus juegos sean utilizables incluso después de que la empresa deje de darle soporte. Bueno, sí, dio un mejor resumen. Un juego de hace años, The Crew, que básicamente trataba de carreras en un mundo abierto, donde podías recorrer los Estados Unidos de punta a punta en escala real, cosa que muchos jugadores usaban para relajarse y para terminar su día de buena manera. El problema es que Ubisoft decidió que no quería darle más soporte al juego y no solamente lo retiró de la tienda, sino que lo volvió imposible de ejecutar. Esto arrancó una discusión donde la gente se dio cuenta de que cuando compramos juegos, no compramos la posesión de los juegos, sino que lo que pagas es una básicamente licencia para jugarlos, haciendo que la empresa se reserve el derecho a borrar tu jueguito de mierda, lo cual, si te pones a pensar, es basura. O sea, ¿cómo que lo que estoy comprando no es mío y no lo puedo? Y eso considerando que actualmente, a ver, yo creo que la mayoría tiene un juego, por lo menos uno, que es un juego de servicio, un juego online, ya sea Fortnite, ya sea, o sea, en el LoL creo que tienes que comprar skins. O sea, el Genshin, por ejemplo, hay un chingo en el que bueno, de alguna u otra manera le terminas invirtiendo. Complejo, así que si quieren lo hablamos en una boludez, pero aún así le sigues si invirtiendo. El tema con esto es que se puso a toda la comunidad en contra, porque mientras por un lado se hacía el esfuerzo para beneficiarnos a todos, él por su parte tiraba argumentos de mierda para intentar explicar que eso era... También habrá gente que diga, ok, solo es en Europa. No, a ver, si sale bien... Obviamente sería en Europa, pero también podría extenderse más allá. Muy mala idea. En serio, su take era básicamente que juegos que son completamente online, como WoW o Fortnite, no tenían sentido si los volvían jugables de forma offline, y que por lo tanto la petición estaba muy mal hecha. La realidad es que esta petición está en pañales, y aunque la propuesta sí contempla estos casos, la idea... A ver, de hecho, ahí tiene un resumen cabrón de esto, vayan a ver sus videos, él lo explica a detalle todo, pero básicamente es... la cosa es una propuesta, o sea, tiene que ser lo más resumido posible y lo más entendible posible, no tienes que poner detalle en nada más, o sea, es dejar claro lo que quieres proponer y punto. Ya después vas agregando cláusulas o mamada y media, pero básicamente ahí está la cosa de que sea tan corto, vamos a decirlo. El resultado, un montón de clips del tipo insultando y denigrando la propuesta, mientras se autochupaba los huevos diciendo que él es más inteligente y que se da cuenta de que era una terrible idea, mientras todos los demás, cientos de miles de personas, somos tontos porque no lo entendemos a su nivel. Recordemos que casi toda su audiencia son gamers, así que estaba peleándose con su público principal, pero además había sacudido tanto el avispero que empezaron a salir todas sus funas previas y la imagen profesional y digna que tenía empezó a irse a la mierda. Escúchame, pollo, hasta acá todo es chismecito de internet, zaraza de gente
gente boluda que no comparte opiniones y que piensa que los que piensan diferentes son pelotudos. Pero cuando gente del mundo real empezó a meterse en el tema, fue ahí. Ahí fue cuando se fue todo a la mierda. Mira, toda la imagen de buen tipo que tenía era una mentira. Pero no una mentirita piadosa, una completa mentira. Todo, desde que el tipo es hacker hasta que le sabe el desarrollo de juegos, hasta la parte en la que trabajó. El carnal te presiona Alt F4 y ya, ese es el hacker. Ese es el hack. En Blizzard todo es falso, o aunque sea tiene tantos matices que está muy lejos de la historia que él mismo contaba. Mi compa tenía en su currículum de LinkedIn que llevaba 7 años de experiencia desarrollando y manteniendo herramientas, programas y juegos para varios clientes. Decía, identifiqué, reporté y solucioné vulnerabilidades para productos y servicios, y aprendí a manejar el riesgo y a decir que no a un superior cuando algo está más allá de las posibilidades de un proyecto. Ahora, resulta que esa experiencia trabajando en eso es más fantasía que otra cosa. Por sus comunidades NSFW+18, donde se la pasan roleando cibercoito las 24 horas del día. Su rol era hacer modelos para esta gente, en concreto modelos furry 3D que pudieran desvestirse y tener relaciones. Y aunque sigue siendo un laburo digno, queda muy lejos de ser un desarrollador de básicamente es por lo único que te pueden pagar de forma decente. Decía su currículum. Además, también usó esta plataforma para cagarle plata a algunos de sus compañeros de ese entonces. Pero esos son rumores y a falta de pruebas vamos a limitarnos a decirnos que simplemente le sabía no por furro. Después viene su periodo en Blizzard, famosísimo, una época que le encanta recordar y resaltar. Que Blizzard ya tiene una polémica grande, muy grande, que ya implica no podría estar más lejos de la cosas realidad. legales. Para empezar, el laburo se lo consiguió su papá, que realmente sí era un pilar en la empresa, siendo el director de cinemáticas de Blizzard, por lo cual ese señor no solo tiene mi respeto y mi admiración, sino que también tiene mi culo para cuando lo quiera. Esa mierda fue mi infancia. Pero aunque Little Bro se esfuerza en decir que él también llegó a ser alguien importante, la realidad es que era un tipo tan inútil que lo vivían pateando de equipo en equipo a ver si algún día laburaba. Su primer puesto era de Quality Assurance, que básicamente es un tester, alguien que más o menos juega y prueba el jueguito y va señalando que todo esté bien y funcione bien. De hecho, dato de color, se dice que trabajó mucho en Diablo 3, un juego conocidísimo, justamente por haber salido muy mal testeado y lleno de errores, pero solo Dios sabe si él tiene algo que ver con eso. Además, terminó siendo roomie. A ver, ser tester de videojuegos suena cabrón de forma externa, pero ya en la ejecución debe ser aburrido porque tienes que repetir las mismas cosas, el mismo juego, el mismo nivel. Pero ya que te seas inútil hasta en eso, ¿no? Esos compañeros de trabajo que ya dice mucho. Foro, como el tipo era incapaz de ser limpio y ordenado. Su cuarto era un desastre. En el tiempo que estuvo ahí no fue capaz de comprar unas cortinas para su ducha, así que el piso estaba húmedo y destrozado, y dejaba la cocina hecha un desastre para hacerse un puto sándwich. Resultaba ser alguien bastante insufrible. Sus demás compañeros lo describían como un vago de mierda que solo destacaba por enojarse demasiado jugando League of Legends en la oficina, llegando incluso a insultar a los gritos a sus compañeros en partidas. Es jugador de LOL, eso ya te dice todo. Casuales en horario laboral. Eventualmente se fue de ahí, y aunque diga que fue porque Blizzard le pagaba poco y era un ambiente de mierda, lo que todo el mundo cree cabrón, es que se cansó de que sus compañeros se burlaran de él por ser bueno, no es tan imposible probar. La única razón por la que no lo habían echado era porque su padre era de verdad un tipo enorme en la empresa. Esto en palabras de su ex compañera. A partir de acá entra el arco de trabajar para el gobierno federal hackeando plantas nucleares, donde el tipo se vanagloriaba de ser tan bueno hackeando que cuando lo vieron ganar 3 DEFCON seguidas, le terminaron ofreciendo un trabajo importante como hacker para el gobierno. La realidad es que las DEFCONs, aunque sí tienen temática de hackeo, suelen tratarse más de un puzzle a resolver que de desarrollar verdaderos programas que exploten vulnerabilidades en sistemas. O sea, sí, lo hacen, pero en un ambiente más lúdico y controlado y con un fin más de entretenimiento. A ver, son... Pero lo peor era que sí, mi simulacros, compa salió campeón, ¿no? 3 años seguidos, pero era mi compa y su equipo donde él cumplía el rol de ingeniería social, que básicamente era él haciéndose pasar por un voluntario y colándose en otros equipos para robar información, cosa que en este tipo de eventos es permitida y válida, pero no tiene nada que ver con la parte más dura de ser un hacker y la parte de la que él tanto se vanagloriaba, la programación. Además, su acercamiento a este tipo de trabajos era más por el lado de lo que llamamos ingeniería social, que más que ser un hacker con habilidades insanas en programación, se trataba de buscar formas de engañar a los empleados de una empresa para robar
robar o clonar sus credenciales y ganar acceso directo a la información que necesitaban. Y aunque repito, es completamente válido, mi socio siempre lo vendió como un hacker de películas con pantallitas color verde croma y música rara. Básicamente, en vez de llegar a una planta nuclear, hackearla y dar los resultados, como decía que hacía, básicamente daba asesorías donde le explicaba a los empleados a no ser tan imbéciles como para dejarse engañar. Después pasamos por su jueguito, Earthbound, una suerte de Undertale rancio. A ver, que reutilices un nombre y solo le cambies una letra... no diría que lo hace malo de por sí, pero... que nunca se dignó en terminar. Esta cosa suena más a fangame que otra cosa. 2016 en Kickstarter y ya en Steam por 2018. A este tipo en serio le enoja que lo comparen con Undertale, aunque sea más que obvio que toma claras inspiraciones de ahí. Carnal, hay juegos que sí podría decir que simplemente se inspiran, pero que no son tal cual las mismas mecánicas, y los mismos autores lo llaman fangame de Undertale, aunque la mayoría de los aspectos no tenga nada que ver con el juego original. O sea, hay partes, pero no todo. O sea, fácilmente podría hacerse pasar por otro juego. Y esto claramente hasta intentar parece una copia tal cual en la miniatura del video. Pero bueno, eso es lo de menos. El juego es basura. No es malo, no es aburrido, es basura. La historia es mala, la jugabilidad es mala, el combate está bien, aunque hay 2 combates contados en todo el juego. Los puzzles son el equivalente a poner el cubo en la forma cuadrada de las formitas para niños. Y lo peor de todo es que no está terminado. Lleva 7 años en Early Access y no se dignó terminarlo. Y escuchame una cosa, esto no es un juego AAA hecho por 300 personas que es normal que tarde mucho. Es un juego indie, pixel art en 2D. Ya debería estar, sobre todo teniendo en cuenta que le pagan para que lo termine. Y en teoría iba a Toby Fox la hizo en una cueva con un poco de programación. No, pero en serio, a ver, creo que ya está confirmado de Toby Fox. O sea, armó el código, pero nadie sabe cómo es que llegó a funcionar. Un stream para que todos pudieran ver cómo se hacía y cómo funcionaba, pero cada vez que hace un directo de programación, termina testeando cosas boludas que no tienen nada que ver y dedicándose o a jugar o a programar algún proyecto boludo que nunca llega a ningún lado. Un tipo se dedicó a ver decenas de horas de estos directos para documentar cuánto tiempo realmente trabaja, y es tan poco que difícilmente veremos algún día el final de este despropósito de juego. En serio, había visto más de 50 horas y la cantidad de tiempo trabajado se contaba en minutos. Además, según programadores y desarrolladores de juegos, esta cosa está hecha como el culo, programado tan mal que un adolescente con 3 clases de informática podría hacerlo, pero al mismo tiempo con un sistema tan estúpidamente complejo que hace que sea imposible que nadie jamás trabaje con él en el desarrollo del juego. Básicamente, en vez de ser una persona normal y nombrar cada objeto por lo que es, haciendo que la mesa se llame mesa, que la silla se llame silla, hizo una lista enorme con todos los objetos y les asignó un número, haciendo que cada vez que quieras hacer algo con ese objeto, estés obligado a buscarlo en la lista entre miles de otros objetos. Es como si quisiera que su sistema pareciera complejo, pero a la mínima que alguien con 2 dedos de frente lo mire, se da cuenta de que es una estupidez. Es como cuando vos o yo de chiquitos usábamos palabras largas y raras para hacer que las evaluaciones se vieran mejores cuando realmente era la misma mierda de siempre. Y es que este tipo miente y miente y miente y miente y no para. Es increíble cómo a lo largo de estos 2 años no soltó nada más que mentiras y nos dio un cuento bonito de lo que quiso ser y jamás fue. Miente en cosas muy boludas, como que su voz cambió a los 30 años cuando tuvo una especie de segunda pubertad, pero varias veces se ha notado cómo se rompe su audio como si estuviera usando alguna especie de autotune, cosa que además se refuerza con el hecho de venir de la comunidad Furry Online, donde estas herramientas son muy comunes y promulgadas. Se lo ha atrapado mintiendo hasta con jueguitos, donde busca guías para resolver puzzles y quedar como el puto amo, cuando es tan tonto que ni siquiera puede mentir bien, resolviendo acertijos literalmente imposibles en la primera mirada y ganándose el aplauso de gente boluda que no entiende que lo que está viendo es un teatro. Que sepamos, mi socio no cometió ningún delito. Su mayor crimen es ser un mentiroso ególatra compulsivo que necesita por ahora la narrativa de cualquier cosa para apoyar sus propias fantasías distorsionadas de la realidad. Es muy curioso ver cómo su imagen intocable de persona de bien se hizo pedazos en el momento en el que le quitaron la máscara, y aunque es cierto que nadie va a condenarlo ni a meterlo preso por nada de lo que hizo, todo el mundo se percató de que es un mentiroso y de que no se puede confiar en nada de lo que diga. Así, arruinó completamente su carrera y se ganó el odio no solo de esos a los que decidió atacar, como los jugadores de WoW, los que firmaron el proyecto Stop Killing Games o sus propios ex compañeros, sino también
también de su propia comunidad, que no para de reclamarle sus errores y aunque se esfuerce en esconderlos abajo de la alfombra, aunque banea a decenas de miles de su canal de Twitch, la verdad siempre termina saliendo a la luz. A ver, más que todo en la comunidad gringa es un poco complicado desaparecer de esa manera. No tan popular pero bueno, te invito a sumarte a miembros del canal donde por solo 1000 pesitos vas a poder ver contenido. no me lo sabía lo de antes de Stop Killing Games. O sea, yo recién me enteré de ese cabrón cuando estuve en contra y se armó todo un desmadre. Aunque fue gracias a eso que la iniciativa tuvo un poco más de relevancia. Y de hecho ya casi en el último momento, porque esa iniciativa necesitaba firmas. Y tenía un objetivo, el objetivo era 1.000.000 de firmas. No llegaba al 1.000.000, pero justo entre ese periodo de tiempo sí llegó a alcanzar el objetivo. Fue raro, pero bueno.